La pobreza. En esta ocasión vamos a hablar de lo que significa la pobreza. La pobreza podemos definir o podemos decirlo en una sola palabra: es hambre. ¿Por qué? Porque hay situaciones en las que el ser humano no tiene cómo subsistir. Entonces la pobreza tiene un gran avance, digámoslo así, porque inmiscuye a todos los seres humanos que no tienen un techo donde guardarse. Su medio de subsistencia es ínfimo, es decir, no tienen para lo necesario. La pobreza es estar enfermo y no ser atendido por un médico rápidamente. La pobreza es no tener trabajo, es tener miedo al futuro, es decir, a lo que uno va a hacer de su vida. La pobreza es perder a un hijo, digámoslo así, por enfermedades relacionadas, en el caso de los países en subdesarrollo, que no tienen la calidad de vida necesaria. La pobreza, es decir, es una impotencia, la falta de ser representado, es la falta de tener una libertad de expresarse. El concepto de pobreza se puede apreciar de mejor manera si uno logra hacer comparaciones de lo que ha estado sucediendo en la actualidad. Varios ejemplos nosotros tenemos, pero podemos citar algunos, los cuales los vamos a analizar. Como nosotros sabemos, no es lo mismo analizar la pobreza que existía en el siglo XX que aquella que se vivía en la Edad Media. Asimismo, el criterio de pobreza es totalmente diferente en un país desarrollado que en un subdesarrollado. Sin embargo, en sus respectivas sociedades tienen un punto en común. Ambas sociedades son pobres porque pertenecen o tienen ingreso a la clase social más baja en lo que se refiere a ingresos económicos. Como la pobreza tiene varias dimensiones, es decir, varias perspectivas de lo que significa verdaderamente, se tienen que analizar o revisar a través de varios indicadores, niveles de ingreso e incluso lo que se consume, como indicadores sociales y más recientemente indicadores de vulnerabilidad, de riesgos y lo que es el acceso a lo social y a lo que significa la política. La pobreza, es decir, no tiene consideración, pero los puntos más fáciles o los puntos más vulnerables son los jóvenes. Como dato estadístico, nosotros podemos presentar que cada año, cada 13 millones de niños menores de 5 años mueren en todo el mundo de enfermedades evitables y de desnutrición. Es decir, que en estos países no se los toma en cuenta a estos jóvenes, a estos niños, porque no tienen los ingresos suficientes para cubrir un médico o un centro de salud. Además, agregamos que cerca de 200 millones de niños menores de 5 años sufren de desnutrición grave. La privación económica y la explotación fuerzan hasta 160 millones de niños al trabajo y aproximadamente 2 millones de la prostitución infantil. El punto es que la pobreza es tanto que los niños deciden en algunos casos salir a trabajar para conseguir sus propios ingresos, y los que no pueden hacerlo de esta manera incluso dice que se prostituyen, y de igual forma para obtener ingresos para su familia, es decir, para poder subsistir. Y como referencia también podemos añadir que durante la década de los años 80 un abrumador 65% de la juventud vivía en países en la categoría en la cual sus ingresos eran inferiores a $1,000 anuales, es decir, que tenían muy poca alimentación, dinero,
cosas que hicieran que su estratificación sea más alta. Pero en medio de todo esto, de lo que significa la pobreza, diríamos que ¿qué significa el desarrollo? La palabra desarrollo convierte, digámoslo así, en términos pares a algo que se va en crecimiento, que va creciendo. Y con el paso del tiempo, digamos, la pobreza se podrá eliminar. Las enfermedades en estos casos ya no existirán en gran cantidad como se la presentan, sino más bien esto se erradicará y ya no existirá.